Libro Las casas astrológicas. La experiencia individual en un marco de referencia. Escrito por Dan Rudiger, de la editorial Kier. En la voz de Lola Rodríguez, de Revolución de la Conciencia. La cuarta casa. Con la cuarta casa llegamos a una de las partes de los mapas astrológicos modernos más significativa, pero que por lo general es la que, en verdad, menos se conoce. La razón para considerar a la cuarta casa solo en un sentido más superficial, en referencia al hogar y todos los valores relacionados con bienes raíces, es que la mayoría de nosotros vive todavía en una tierra que, según nuestra experiencia perceptiva básica, sigue siendo chata, a pesar de todo lo que nuestros intelectos declaran conocer en contrario. La astrología extrae aún gran parte de su simbolismo y sus significados de un concepto ptolomeico del mundo, de modo que todavía asocia a la cuarta casa con la idea de que debajo de la superficie de la Tierra no hay nada, salvo substancia sólida que se extiende eternamente en el abismo y sin otro significado excepto que es sólida y es un cimiento sobre el cual se construyen las casas y del que se efectúan las cosechas y se extrae la riqueza del subsuelo. La cuarta casa tiene realmente ese significado. Pero cuando llegamos a conocer, no solo con nuestro cerebro, sino también a captarlo con toda nuestra personalidad, con el cuerpo y la psiquis, que la Tierra es una esfera y que vivimos sobre su superficie curva, la cuarta casa asume un significado nuevo y mucho más profundo. Asume una significación global, pues no solo llega a representar al suelo productivo, al cimiento del hogar y a la tierra en la que cavamos tumbas, el final de todas las cosas, sino que, por sobre todo, tiene el significado de ser el centro del globo. En la cuarta casa, la persona puede y debe alcanzar la experiencia del centro, tanto el centro de su personalidad global y total como el centro de la humanidad global, de una fraternidad de hombres, firmemente establecida y concretamente real. Sin semejante experiencia del centro, un individuo jamás podrá demostrar en su plenitud su estatura humana. Sigue siendo una criatura de la capa chata del suelo productivo que constituye la superficie de la tierra, ya sea que vague por ella como un animal superior o se afinque con un arraigo vegetal riguroso a un sitio particular llamado mi casa o mi país. Entonces puede decirse que la cuarta casa tiene dos significados básicos según el nivel en el que la conciencia del hombre opera. En un sentido principal y psicobiológico, se refiere al suelo en el que la planta humana, expresión usada en las antiguas tradiciones esotéricas, se arraiga. La cúspide de la cuarta casa es el punto de sostén más profundo y el cimiento más seguro para la construcción de todo lo que ha de elevarse por encima del suelo. Por tanto, se refiere a la tradición ancestral y a las grandes imágenes y los grandes símbolos sobre los que fue construida una cultura. Los símbolos primordiales de Spengler y los arquetipos del inconsciente colectivo de Jung. En realidad, a todo lo que una persona da por sentado como verdades evidentes, incluyendo los postulados de la ciencia y sus constantes. A fin de surgir acertadamente de la matriz de su particular cultura y tradición ético-religiosa, un ser humano necesita un tipo de sostén que sea más profundo y más individualizado. Simbólicamente hablando, su raíz principal llega al centro del globo. A la individualidad solo se la puede experimentar como una centralización en el yo. Y cuando digo yo, no significa un principio trascendente que todo lo incluye, sino más bien una fuerza rítmica que reside en el centro mismo de la existencia concreta. A esa fuerza se la representó residiendo en el corazón, porque los latidos del corazón constituyen el ritmo fundamentalísimo del organismo vivo. En el simbolismo Rosacruz, a este centro se lo representa como la rosa que se abre en el centro de la cruz, una cruz formada en el cuerpo humano por la línea vertical de la columna vertebral y la línea horizontal de los brazos extendidos. En ese centro, donde quiera que esté ubicado con exactitud, el místico hindú y el yogi sintieron y vieron la presencia del Atman, el centro de toda realidad. En el Bhagavad Gita, Krishna, la deidad encarnada, dice: allí mora en el corazón de toda criatura el maestro, Ishvara,
quien con su fuerza mágica hace que todas las cosas y criaturas giren montadas sobre la rueda universal del tiempo. Refúgiate solamente en Él, con toda tu alma. Con su gracia obtendrás la felicidad suprema, el lugar eterno, según la versión de William Q. Hughes. Ciertamente, en el nadir simbólico, que también es el punto de medianoche de la conciencia, podrá tenerse la experiencia de Dios. Allí mora el Dios inmanente, el Dios de los abismos que polariza el esplendor del Dios de las alturas, el flamígero Dios del mediodía, cuya faz no puede verse sin cegar a quien lo mire. Toda persona verdaderamente individualizada sabe, mediante una cognición existencial e irreductible y que es íntima, que no puede haber una base segura salvo cuando alcanzó un estado de centralización inconmovible. Hasta que experimente este estado, el ser humano sigue ligado a alguna clase de matriz. Tal vez no sea ya la madre real o la imagen de la madre sustituta, pero la iglesia como organización o incluso el partido para los comunistas de viejo cuño pueden seguir siendo un vientre psíquico o ideológico que los envuelve. Todas las bases sólidas pueden derrumbarse. El árbol firmemente arraigado puede tumbarse, pero el globo retiene eternamente su centro. El hombre global está seguro en la centralización de su personalidad individualizada. Podemos avanzar un poco más con el simbolismo de la raíz principal que es capaz de llegar al centro de la Tierra. La línea vertical del mapa natal, cenit a nadir, apunta al cielo como se lo ve en las antípodas. Si todos los hombres estuvieran de pie, erguidos sobre la superficie de la Tierra, la línea que se prolongaría hacia abajo, correspondiente a sus columnas vertebrales, se encontraría en el centro del globo y avanzaría más hasta llegar a las antípodas. Mirando exactamente hacia arriba, hacia el cielo, cada hombre toma contacto con una estrella diferente. Las cabezas de los hombres se dirigen hacia diferentes puntos del cielo. Sus pies se orientan hacia el centro en el que todas las cosas terrenas son una sola. La unidad está en el centro de la tierra, no en el cielo. La humanidad común del hombre se experimenta en las profundidades. Son las funciones de la cabeza las que diferencian y dividen. Por esta razón, lo que se llama psicología profunda es tan significativo hoy en día, en nuestra era de individualización basada en el pseudocentro superficial de la conciencia y del deseo que llamamos el ego. La psicología profunda usa el concepto y la experiencia de lo profundo para llegar al centro. Cuando un ser humano llega a su propio centro, él también descubre que es uno solo con todos los otros seres humanos, pues todas las cosas convergen en el centro. En la tradición masónica, esto se menciona simbólicamente como meditar sobre el sol de medianoche, pues a medianoche el sol está en la cúspide de la cuarta casa, iluminando las antípodas. El individuo se da cuenta de lo que él es, uniéndose con lo opuesto a él, y los filósofos han hablado a menudo, en un sentido abstracto, de la reconciliación de los opuestos. Cada valor y cada cualidad pueden definirse en referencia a lo que no son. El concepto de bueno se apoya en el concepto de malo. La famosa frase de Shakespeare, ser o no ser, esa es la cuestión, es una expresión típica de la trágica dualidad inherente a la sociedad occidental. Sin embargo, ser o no ser, vida y muerte, yang y yin, son inseparables. Una conciencia global y holística, simbolizada por Tao, incluye a estos opuestos, pero en proporciones que varían. Los textos astrológicos, inspirados por afirmaciones efectuadas en libros teosóficos, declaran con frecuencia que la primera casa es la casa de la personalidad. Según mi parecer, esto puede ser muy engañoso. Si con el ambiguo vocablo personalidad uno significa a la persona total y a lo que ésta irradia, lo que el ascendente y la primera casa representan realmente es el impulso original del ser individual, o podríamos decir, el yo como una vibración y un ritmo particulares, y el destino único del individuo, siempre tan poco diferente de todos los otros individuos.
Este impulso tiene que adquirir material sustancial alrededor de él a fin de existir como un ser humano que funcione verdaderamente. El recién nacido, con su conciencia rudimentaria, tiene que aprender lo que él es capaz de usar como cuerpo, facultades y pertenencias, segunda casa. Y luego, ¿cuáles son las limitaciones que pueden imponerse sobre este uso por parte de su medio ambiente? Y las oportunidades que éste también le brinda, tercera casa. Tan solo entonces la conciencia, el yo, podrá organizarse y estabilizarse plenamente como persona. Las experiencias de la cuarta casa atañen a este proceso de integración y estabilización. En el nivel principal de la conciencia biológica y físico-cultural, a la integración se la alcanza teórica o idealmente dentro de un hogar y en función de una tradición definida y estable. La persona que es normal y está integrada positivamente es un espécimen sano de un tipo familiar, al igual que de un ideal colectivo de conducta cultural y social. Como persona verdaderamente individualizada, se centra en el ritmo y la fuerza únicos de su personalidad y su destino individual. En un nivel más elevado todavía, esta individualidad se armoniza consciente y totalmente con las necesidades del género humano, y la persona se convierte en un personaje con alguna clase de misión como instrumento del hombre o de Dios. El carácter astrológico de la cuarta casa y los planetas que puedan ubicarse en esta parte del mapa deben ayudar a descubrir el mejor modo de alcanzar un estado de integración y a adquirir una base sólida y eficaz para la personalidad. Como se usa el término aquí, personalidad es más que un mero organismo biopsíquico capaz de funcionar eficazmente entre otros organismos. Puede considerársela un motor capaz de generar fuerza para el trabajo. En realidad, todo organismo es concretamente un motor a través del cual opera la energía vital. La integración funcional de las partes dentro de una totalidad viva genera fuerza. Esta fuerza ha de usarse de alguna manera, y las experiencias que se relacionan con su uso pertenecen al campo de la quinta casa, que en consecuencia se llama el sector en el que la personalidad se expresa. El eje vertical de un mapa astrológico se refiere a fuerza, el eje horizontal a conciencia. La clase de fuerza relacionada con la cuarta casa es privada, en el sentido de que es producida por la totalidad biopsíquica a la que llamamos persona individual. Es la fuerza de una manifestación particularizada del tipo de vida caracterizada generalmente por la especie humana, por el Homo sapiens. Es la fuerza implícita en ser una persona. En la mayoría de los casos, esta persona es básicamente condicionada, si no enteramente determinada, por la familia ancestral y por las pautas socioculturales. Es un motor producido principalmente en forma masiva, siguiendo los lineamientos gregarios que llamamos tradición, familia, escuela y medio ambiente. Empero, en algunos casos, y hoy en día en cantidades vastamente crecientes, estas personas que en lo cultural son producidas en masa abandonan la fábrica en busca de un tratamiento especial, adquiriendo no solo características individuales, ni siquiera los motores producidos en masa funcionan exactamente del mismo modo, sino volviéndose también independientes y capaces de autorrealizarse. Entonces, una persona ya no es un mero espécimen biosocial, sino que está verdaderamente individualizada, lo cual significa que una fuerza que opera en otro nivel distinto al de la vida se apodera, al principio tal vez vacilante e incompletamente, del motor de la personalidad. A esta fuerza se la puede llamar espíritu, alma, yo o incluso Dios, según la clase de metafísica que uno acepte. Opera a través de la mente, que a su vez afecta al organismo biológico, pero no es mente en el sentido habitual del vocablo. Algunos filósofos y psicólogos hablan de voluntad. Pero aquí uno debe nuevamente diferenciar entre lo que muy a menudo se llama voluntad y que pertenece meramente al reino de los impulsos biológicos
y de los deseos emocionales, y la voluntad espiritual, que es la única que puede verdaderamente individualizarse. La voluntad es fuerza lista para concretar su expresión. Es la que concreta lo que solo fue una potencialidad. El ascendente se refiere al potencial del ser. Simbólicamente, es el verbo que era en el principio, el logos. Pero una palabra es solo una imagen potencialmente capaz de movilizar fuerza. Nada puede hacer por sí sola hasta que despierte un sentimiento en un organismo concreto y real. Entonces, la fuerza inherente a ese organismo es movida por el sentimiento y el resultado es una acción. El ascendente da la palabra. El nadir y la cuarta casa se refieren al organismo y a su capacidad para ser movido por una imagen, una palabra, y en general por la clase de sentimiento que moviliza y dirige espontáneamente las energías del organismo humano, tanto en el nivel puramente fisiológico como en el nivel psico-intelectual. Por tanto, puede decirse que la cuarta casa se refiere a la función psíquica básica que Carl Jung llamó sentimiento. La primera casa se refiere a la intuición de Jung, que realmente significa una sensibilidad definida hacia las directivas superpersonales o hacia símbolos, imágenes, que revelan de inmediato el carácter y el significado de toda una situación compleja. Tanto la intuición como el sentimiento, según se los define en astrología, son especialmente personales, en el sentido de que producen experiencias íntimas e incontrovertibles que conciernen al individuo y reflejan su etapa de desarrollo. Esta etapa de desarrollo es expresada en la segunda casa por los bienes que el individuo posee. Bienes en todos los niveles, por supuesto. Y en la tercera casa por el modo con que el individuo sale al encuentro de su medio ambiente, reacciona ante este, acumula información y luego la reduce a fórmulas para sí. A una computadora se la puede alimentar con muchísimos datos. Del mismo modo, el ambiente familiar, la sociedad, los programas televisivos, los diarios y unos pocos años de estudios pueden alimentar el cerebro del niño y del adolescente que crecen con muchísima información. Todas estas son experiencias de la tercera casa. Estas experiencias son inútiles y en realidad a menudo pueden volverse psicológicamente tóxicas, a menos que se las coordine, integre, asimile y, por tanto, relacione con el yo y su capacidad única de conciencia centralizadora, simbólicamente el ascendente. De modo que hay una época, al final del periodo dominado por la tercera casa y teóricamente en una vida normal, al final de la adolescencia, en la que habría que saber dejar de nutrirse con datos y más datos y en cambio trabajar procediendo a estabilizarnos y autolimitarnos. En la antigüedad, esta era la época del matrimonio y de la formación del hogar, o sea, la época para definir con exactitud dónde uno elegía estar o dónde lo inducían a estar. La época para echar raíces en el propio sitio de su destino. Es evidente que el concepto de hogar y de formación de una familia perdió gran parte de su significado en nuestra sociedad tecnológica de nómades desarraigados y de intelectuales ávidos de mayor información y frenesí. Pero, independientemente de que las experiencias de las casas tercera y cuarta se asocien con un periodo particular de la vida, sigue en firme el hecho de que apasionarse por nuevas experiencias y acumular información no tiene sentido a menos que, como personas individuales, asimilemos cuidadosamente estas cosas y las convirtamos en sostenes de nuestras casas de la personalidad. El ascendente puede decirnos quiénes somos, pero el nadir indica qué somos, al menos potencialmente, y dónde estamos. Al conocimiento propio de la tercera casa se lo debería transformar en la fuerza de la cuarta casa. Es posible que se cese demasiado precozmente de buscar más conocimiento y que la integración personal y la fuerza para realizar acciones individuales sean demasiado restringidas y corrientes. También es posible que se sigan adquiriendo datos
que no puedan integrarse de modo constructivo y significativo dentro de nuestro sistema de vida y dentro de nuestra actitud hacia el mundo, y que esto pueda inducir diversos tipos de catástrofes. Nuestra sociedad occidental, en su totalidad, sigue este último derrotero y puede llegar a una etapa en la que se asfixie bajo una mole de datos que no sea capaz de asimilar y bajo la compulsión neurótica de tener cada vez más y saber cada vez más en función de algo que no podrá integrar más dentro de una filosofía sana y armoniosa del ser. En el sector del mapa astrológico que empieza con la cuarta casa, mencionado habitualmente como el sector noroeste, debido al carácter bidimensional del mapa, todo depende de las indicaciones relacionadas con la cuarta casa y particularmente con su cúspide, el Inum Coeli o Nadir. Las experiencias de la cuarta casa hablan básicamente de lo que el ser humano es como una persona concreta y real. Estas bases personales condicionan lo que la voluntad individual será capaz de expresar, amar u odiar, procrear o crear. Todas estas actividades tendrán un carácter sólido o un carácter inseguro, una cualidad creativa armoniosa o atiborrada, o una ausencia total de creatividad. Y, a su vez, esto conducirá hacia la realización de la cosecha o hacia su no realización, según el tipo de experiencias a las que la sexta casa se refiere.